Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Estoy seguro que en alguna ocasión habrán oído ustedes hablar de personas que tienen la facultad de transmitir los pensamientos. De eso vamos a hablar precisamente hoy, de telepatía. Asimismo, realizaremos una experiencia aquí en directo en plató para que vean cómo se puede desarrollar esta facultad y realizaremos también una pequeña experiencia con ustedes. Para ello tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado de hoy, Prudencio Muguruza. Pruden, bienvenido. Hola, Michel. Pruden, ¿qué es la telepatía? Bueno, la telepatía es la facultad de transmitir el pensamiento a distancia. La telepatía dentro de la parapsicología la podemos englobar dentro de los fenómenos de percepción extrasensorial o conocidos como fenómenos de psi-gamma. Es un fenómeno que se da frecuentemente. Creo que además a todos los que nos estén viendo alguna vez habrán tenido alguna experiencia de este tipo. Hay otras explicaciones, quizás, vamos a decir, más científicas, porque de hecho, bueno, la telepatía está considerada ya por la ciencia. Podríamos decir que entraríamos ya en la física de las partículas, de cómo, bueno, pues hay partículas subatómicas que de alguna forma, vamos a decir, todavía desconocida, conectan con otras partículas a distancia, de una forma, ya te digo, totalmente incomprensible y que diríamos también, añadiríamos más, que va a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, que claro, esto dentro de la mecánica cuántica es imposible. Pero bueno, ya te digo que la telepatía es algo que está a la orden del día y es un fenómeno además que se da diariamente en todas las personas. Es decir, que la telepatía es un factor que está demostrado incluso científicamente. Sí, de hecho hay cantidades de universidades y cantidad de científicos que están investigando con ella y vamos, y se considera como tal. Aunque normalmente se engloba dentro de las facultades paranormales, ¿se puede decir que la telepatía es paranormal o que es normal, algo habitual? Algo que no hace falta tener, no sé, unos poderes especiales, sino que es una especie, vamos a decir, de sexto sentido, si le podríamos llamar así. Sí, bueno, la telepatía es algo que no hace falta tener ninguna cualidad especial. Por supuesto que hay personas que son más propicias para captar, bien como receptores o bien para emitir como emisores. Pero es algo que no se necesita tener ese poder o esa facultad, sino que ya te digo que se da diariamente, o sea, es algo habitual. Algo habitual y normal, ¿no? Normal. ¿Qué se puede conseguir con la telepatía? Bueno, con la telepatía me gustaría aclarar aquí, hay muchas personas que tienen bastante desconocimiento en todo esto, ¿no? Quizás por el miedo que cuando se encuentran con una persona que dice que, bueno, pues que tiene cualidades telepáticas, lo primero que piensan es que esa persona les pueda leer la mente. Sí. Esto es algo que en la calle se da. Y no es así, o sea, el poder leer la mente a una persona es, vamos a decir, prácticamente imposible. Sí que se puede conseguir, pues, que la telepatía incluso te pueda salvar la vida, como de hecho ha habido casos de personas que estaban, te puedo contar un caso, personas que estaban muy unidas telepáticamente y una de ellas tuvo un accidente en una carretera que estaba totalmente cerrada, además estaba sin tráfico, se equivocó, se metió por esa carretera y esta otra persona que estaba en contacto con ella, pues detectó que a esa persona le había ocurrido algo, incluso el lugar, y fue y pudo localizar a la persona herida y gracias a ella se salvó. O sea que incluso nos puede llegar a ayudar en muchas ocasiones. Pero sí es importante, como decías, desterrar el mito de las personas que creen que los que tienen facultades telepáticas te pueden leer la mente. Exactamente, eso es lo que bueno, habría que desterrar totalmente porque ya te digo que es prácticamente imposible. Hablabas de casos habituales. Un caso muy habitual precisamente de telepatía o de forma de pensar común está en los gemelos. Los gemelos tienen la curiosidad de que en muchas ocasiones lo que está pensando una persona lo está el otro gemelo sintiendo, viviendo también. ¿Puede ser telepatía que hay entre los dos? Sí, por supuesto. Date cuenta que cuando, vamos a decir, existe un parentesco, cuando este parentesco es todavía más afín, más fácil se produce la telepatía. No solamente el caso que has comentado tú entre gemelos, sino incluso entre madres e hijos o entre hermanos que no sean gemelos
o amigos que estén muy unidos o incluso parejas. Se habla incluso que durante el embarazo la madre y su niño están constantemente en una comunicación telepática. Sí, por supuesto que sí, que hay una comunicación telepática. De hecho, muchos problemas psicológicos que luego pueden afectar a la persona ya una vez nazca, afectan al feto por el mero hecho de que, bueno, pues la madre tenga un problema fuerte durante el embarazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos desgraciadamente en periodo de guerra, también se da casos, y se ha dado durante todas las guerras que ha habido y se han producido, casos en los cuales una madre sabe en el mismo momento en que le han matado a su hijo. O sea, la madre nota esa angustia y sabe positivamente que a su hijo lo han matado. Está sintiendo la angustia que transmite su hijo. Está sintiendo la angustia. O muchas veces, cualquiera de nosotros, que en una situación normal de repente comienzas a sentir una angustia y necesitas llamar por teléfono a casa o llamar a alguna persona en concreto, y ten por seguro que esa persona o bien ha ocurrido algo o algo está pasando. Hay un caso muy habitual también, que es el tener quizá el pensamiento de llamar a una persona por teléfono, y en ese momento esa persona te llama. Y siempre lo habitual es decir, uy, telepatía, hemos tenido telepatía, yo te iba a llamar en este momento. ¿Puede ser telepatía eso? Sí, sí, ¿O puede ser otro tipo de...? No, eso está, vamos, por supuesto que es telepatía, aunque, por desgracia, muchas veces se achaca a la casualidad, ¿no? Uy, qué casualidad. Fíjate, estaba pensando en ti y justo suena el teléfono. O que de repente ves una imagen de una persona que no has visto hace muchos años, y vas andando por la calle y te la encuentras. O sea, esto es una transmisión telepática. ¿Con la telepatía se nace o bien se hace? Bueno, la telepatía se nace y se hace. Se nace porque en realidad todos, no hay una sola persona, luego si quieres hablaremos también animal o planta, que no posea esta facultad. Y se puede potenciar, como todas las facultades parapsicológicas y más de percepción extrasensorial, se puede potenciar, se puede desarrollar y alcanzar realmente pues resultados muy buenos. Como ya has tocado muy por encima anteriormente, la telepatía puede ser consciente e inconsciente, es decir, se puede mandar un mensaje mental, pero también inconscientemente estar enviándolos y que alguien los esté recibiendo, como hablabas antes de ese caso de peligro, o de ese hijo que se encuentra en la guerra y la madre siente esa angustia de él. Sí, puede ser consciente, que tú mismo intentes transmitir, o inconscientemente que se produzca de una forma, vamos a decir, incontrolada, en un momento de mucha tensión, como se producen además la mayoría de los fenómenos paranormales. Bien en momentos de máxima excitación, o todo lo contrario, en momentos de máxima relajación, como puede ser la hipnosis, que la hipnosis, por ejemplo, sirve para potenciar más la telepatía. Esto son unos expertos los rusos en telepatía, en hipnosis. Hay un dato muy curioso, estamos hablando constantemente de telepatía entre personas, pero también está estudiado que entre animales y plantas también puede haber telepatía. Sí. De hecho, hay multitud de experiencias, no solamente entre animales, y yo invitaría a cualquier telespectador que nos esté viendo, que tenga cerca al perro o al gato, que puede perfectamente hacer una experiencia con él, de mentalmente pensar que si está tumbado, que se levante y que acuda hacia él, y si el animal lo va a hacer. Lo mismo que con las plantas, hay multitud de experiencias de comunicación telepática entre personas y plantas. Se han hecho experiencias incluso en laboratorio. Todo comenzó además con un gran investigador que anteriormente además fue agente de la CIA, y comenzó a investigar con estas plantas y realmente pudo comprobar cómo conectadas a psicogalvanómetros que miden la respuesta galvánica de la piel, en este caso de las plantas, pues estas registraban un momento de, vamos a decir, de máxima tensión en la persona que cuidaba estas plantas. O bien, vamos a decir, que una persona que fuese a hacer daño a esa planta, la planta automáticamente, antes de acercarte a ella, ya estaba disparándose. Incluso ha sido recogido por varias películas. Exactamente. Es una experiencia muy concreta entre telepatía, entre personas y plantas. Pero es que también existe, esto es, vamos a decir, otra hipótesis que todavía se está investigando, existe la telepatía entre las mismas plantas.
quiero recordar un tipo de acacia en Sudáfrica que cuando es atacada, en este caso cuando un animal intenta comer las hojas, segrega un veneno, es una autodefensa. Pues no solamente está segregando el veneno la acacia que está en ese momento siendo atacada, sino todas las que están en el entorno lo están segregando también y no están comunicadas por el subsuelo, bien por raíces. Parece ser que la telepatía se está utilizando a muchos niveles, no solamente, como se decía, a nivel parapsicológico, como nosotros estamos hablando, sino incluso a un nivel militar. Se habla de una experiencia que se realizó a finales de los años 50 en un submarino llamado Nautilus, entre un receptor y un emisor que estaba en tierra recibiendo esos mensajes. ¿Es cierto esto? ¿Está comprobado? Sí, bueno, hombre, no es que se pueda verificar porque, bueno, todas estas experiencias las llevan bastante en secreto, ¿no? Pero sí que se han hecho experiencias bien en el Nautilus o bien incluso desde la Luna. Se hicieron experiencias. Se está investigando, todas las grandes potencias lo están haciendo a nivel telepático. Tienen vamos a decir, sus expertos y sus centros, porque date cuenta que la telepatía además no tiene, vamos a decir que no hay distancias, no hay fronteras, no hay barreras. O sea, se han hecho incluso experiencias en cámaras de Faraday, totalmente aisladas de ondas, bien de radio, de sonidos, o bien en cámaras de plomo, que totalmente, vamos a decir, personas aisladas de cualquier tipo de radiactividad, y la telepatía llega con la misma intensidad. Y sí que están investigando, incluso, fíjate, salió también hace poco, se filtró una información de que en la Unión Soviética incluso tenían un poblado pequeño donde tenían concentradas a varias personas telépatas, buenos emisores y receptores, que estaban investigando constantemente en telepatía. Pues, si te parece, ahora vamos a crear un pequeño laboratorio de investigación telepática. Vamos a hacer unas prácticas con parte de nuestro equipo, con Margari Gutiérrez y con Mariguel Budgoman, para que vean nuestros amigos cómo se puede realizar una experiencia. Para ello vamos a contar con las cartas Zener. Cuéntanos qué son las cartas, las tenemos aquí. Vamos a contar qué son las cartas Zener y cómo se deben utilizar. Bien, las cartas Zener es un mazo de cartas, exactamente son 25. Son 5 símbolos, los que se utilizan es la cruz, el cuadrado, el círculo, las ondas y la estrella. Como he dicho, son 25 cartas y de estas 25 cartas, en realidad para hacer la experiencia teníamos que hacerla con las 25, ¿no? Pero sería muy largo y vamos, sería... es simplemente un intento de que vean nuestros amigos cómo se pueden practicar y desarrollar esas actitudes telepáticas, que tú crees que con las cartas Zener se pueden realizar, es decir, se puede aumentar a base de experiencias y de prácticas la telepatía. Exactamente, a base de experiencia y de práctica podríamos conseguir resultados, pues francamente muy buenos. Como he dicho, de las 25 cartas, las posibilidades matemáticas de aciertos son de 5, 5 aciertos, y todo lo que sobrepasa ya los 5 aciertos, entramos ya en el campo de la telepatía. Si te parece, vamos a enseñar rápidamente las cartas una por una a nuestros amigos para que vean cómo son los 5 símbolos. El más, el cuadrado, el círculo, las ondas y la estrella. Como ya he dicho, estas cartas son las que se utilizan en todos los laboratorios de parapsicología para hacer este tipo de experiencias, y ahora, si te parece, pues hacemos con... Margari Gutiérrez, ¿has realizado alguna vez una experiencia telepática? No, hasta la fecha no. Jamás, ¿no? Maribel, tampoco. Hay que dejar claro que esto no es un intento de ver ni el coeficiente intelectual ni la práctica telepática de nadie, sino simplemente que nuestros amigos vean cómo se puede realizar una experiencia. Así que, Pruden, cuando quieras... Bien, yo lo que sí os ruego ahora es que estéis con los ojos cerrados, y lo que tenéis que tener en cuenta, que es muy importante en telepatía, es que siempre es el primer impacto que se recibe. O sea, si por ejemplo recibís el círculo y luego recibís la estrella, siempre en telepatía es el primer impacto. Entonces ya, si queréis, con los ojos cerrados, comienzo a emitiros una figura de las que hemos dicho. Nuestros amigos en casa habrán visto ya cuál es la carta que has enviado. Ellas estaban con los ojos cerrados, ahora vamos a ver qué es lo que... ¿Qué habéis visto? ¿Qué
¿Qué habéis visto? Yo el círculo, pero yo creo que ha sido en relación al ejemplo. Margarita. Y yo el cuadrado. Pues Bien. bien. Luego Vamos diremos bien, los luego aciertos de diremos. cada uno. Bien, ahora la segunda imagen. Concentraros y recibís una imagen. ¿Qué habéis visto? La estrella. La estrella. Bien. Otra imagen. ¿Qué habéis visto? La cruz. El círculo. ¿Qué habéis visto? La cruz. El cuadrado. ¿Qué habéis visto? Yo el círculo otra vez. Yo las ondas. Bueno, Pues vamos. hemos visto que no había aquí trampa ni cartón. Lo hemos hecho como en alguna vez Vamos a enseñar en qué hemos orden podido ver. hemos Sí. enviado las cartas. Primero ha sido círculo, que creo que han acertado las dos. Sí, Las dos bueno, han visto creo... el círculo. No, yo No, creo que no. ha sido Maribel la que ha acertado, me parece que han sido 3 aciertos. Sí, ha acertado 3 de los y, 5. Yo ni uno. y exactamente. Ahí queda claro que no había ningún truco, es decir, que era una experiencia. Pero eso no tiene nada que ver porque puede ser que Maribel sea buena receptora y tú seas buena emisora. O sea, esto Hay que jugar en ir laboratorio buscando, ¿no? hay que jugar Sí, y sí, ir sí, buscando qué personas pueden ser mejores receptoras o mejores emisoras. Y no, por eso no te tienes por qué desanimar. Vamos, que tú puedes ser perfectamente una buena emisora. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta experiencia. Maribel Guzmán enseguida nos hará una crítica literaria de un libro precisamente sobre telepatía. Es decir, ¿recomendarías a nuestros amigos que están viendo este programa, que practicaran con estas cartas Zener continuamente hasta ir cogiendo quizá más soltura en el mundo de la telepatía? Sí, se puede, bueno, no solamente con las cartas Zener, sino incluso también con otro tipo de, vamos a decir, de elementos o de figuras o de imágenes. Incluso no solamente de figuras o de imágenes, sino de sensaciones, como pueden ser olfativas incluso. Se puede transmitir un aroma, un olor. ¿Se puede hacer daño con la telepatía? Es decir, ¿tiene algún aspecto negativo? Sí, la telepatía entraríamos ya en el campo de la sugestión telepática. Hay personas que, bueno, pues que son grandes telépatas y si vamos a decir que si lo utilizan negativamente, utilizando la sugestión telepática, en este caso, podrían realmente hacer verdadero daño. Es decir, como ocurre en todos estos temas con la hipnosis, con la parapsicología en general, va un poco en la ética de la persona. Exactamente. Puedes utilizarla para bien o puedes utilizarla para mal. Exactamente, o sea, ya te digo que la sugestión telepática sería una de las bases de la magia negra, vamos a decirlo así. Sí, sí. Pruden, aunque el tema es mucho más amplio, el tiempo se nos está terminando. ¿Qué libro recomendarías a nuestros amigos para que vayan introduciéndose en este mundo de la telepatía? Bueno, hay un libro muy sencillo y que puede cualquier persona llegar a él, que es Telepatía Práctica de Raquel Di Porro. Es un libro muy interesante y que, bueno, pues les puede dar... Y sencillo, ¿no? Sí, les puede abarcar algo más y, bueno, pueden profundizar un poquitín. Pues muchísimas gracias, Pruden, por haber estado con nosotros. Vamos a conocer ahora el libro que nos ha indicado Prudencio. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. La telepatía o comunicación entre las mentes de dos personas sin existir la mediación de los sentidos corporales es quizá uno de los fenómenos psíquicos más conocidos y estudiados. Este libro, escrito por Raquel Di Porro Hidalgo y titulado Telepatía Práctica, ahonda en este tema tanto teórica como prácticamente. Capítulo a capítulo y partiendo de su historia, así como de la opinión de los grandes psiquiatras, se van desgranando los entresijos de esta percepción extrasensorial cuya dificultad supera la autora con explicaciones detalladas. Es un libro completo que en ningún momento se limita al registro de casos espectaculares relacionados con la telepatía, sino que expone experiencias científicamente comprobadas y teorías muy interesantes sobre las ondas cerebrales y su transmisión.